Ahora todos nuestros enemigos Belleza de Moscú. pensarán que nuestras mujeres son zorras como tú. Has manchado tu nombre en todo el mundo, pero también el de todas nuestras mujeres. Verás... Katia, tu francesito te ha mentido. ¿Entiendes? Vete al diablo. París y las bellezas soviéticas. Bellezas de Moscú. ¿Qué cosas dicen? Una vergüenza para la nación. Panova siempre busca problemas. Toma, límpiate. Todos parecen tan felices de ver sus pechos. ¿Tú crees que el francés le haya pagado? Nunca se había publicado a una modelo soviética desnuda, jamás. ¿Qué nos ha hecho a nosotras? ¿Y qué se ha hecho a sí misma? Buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿podría ver a Katia Panova? ¿Katia? Panova. Espere. Toma esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿No obtuvo todo lo que quería? No sé a qué se refiere, monsieur. Usted sabe perfectamente a qué me refiero, camarada Messier. ¿Dónde está Katia Panova? Ya no hay Katia Panova.
¿Tú no hiciste nada? Nuestro departamento está trabajando muy arduo. Hemos logrado prevenir a tiempo un posible escándalo en París. Alguien mostró mucha incompetencia política a su partido y poca inteligencia a los demás. Ayudó así a una posible deserción en París de Katia Panova. ¡Eso es lo que estoy haciendo! Eres un desgraciado. ¿Por qué no dejas a esa mujer en paz? Fácil. Necesito saber su nombre, formal y completo. Panova Yekaterina Mikhailovna. ¿En dónde trabaja? Presentando ropa en la casa de modas. Eso no suena como un trabajo real. ¿Casada? Mi esposo murió. Ya veo. ¿Sabe dónde está? Usted está en un hospital psiquiátrico. Yo soy la jefa de este hospital. Me llamo Alexandra Ivanova. Nosotros la vamos a tratar. No. No necesito tratamiento. No estoy desequilibrada. Una persona sana no se hace este tipo de daño. Esto lo hizo Igor Snirev. Julia, por favor, ordena esto y ve a mi Esto lo oficina. hizo Snirev. Primero Oiga, dale este él me lo hizo, tranquilizante. todo lo hizo Snirev. ¿No Y me apresúrate oye? con Él me esto. golpeó, usted Claro lo que sabe sí. muy bien. Es su cómplice. Lo sabe todo. Lo sabe todo, está con él. Igor fue quien me hizo esto. No, no me des nada, no necesito nada. No me la pongas, por favor. Por favor, no lo hagas. No te Por favor. muevas. ¿Se puede? Claro, pasa. Tal parece que esta chica nos dará problemas. ¿Y qué fue lo que le pasó? Creo que no pudo manejar la fama. Me llamó la KGB, me pidieron poner a Panova bajo control. Es una pena. Katia era tan bella. Manténla bajo observación. No la puede contactar su familia. Infórmame de cualquier síntoma psiquiátrico que presente Panova. Así lo haré de inmediato. ¿Qué más da? No hay opciones. Parecerá un vegetal. Puedes irte. ¿Este es tu artículo? La vergüenza de una mujer soviética. Así es. ¿Por qué le haces esto? ¿Por qué no? Yekaterina Panova desacreditó a toda mujer soviética. Además, ¿recuerdas? El de Félix Krotsky lo escribiste tú. Hace tiempo. Yura. ¿Estás listo? Así es nuestro trabajo. Sucio. ¡Estoy saltando! ¡Soy un conejo!
mía! ¡Sí! ¡Es mía! ¡Déjala en paz! ¡En la cama! ¡Tú sal de aquí! ¡Anda! Siéntate aquí. Y tú tápate. ¡Vístete! ¡Aléjate! ¡Déjala! Vete a tu cama. Mira. Obedezca. Mira esto. Es bonito y es mío. Estepa, estoy confundida. ¿Son antes o después de comer? Déjame ver. ¿Qué estás leyendo? La Gaceta. Dame eso. ¿Esta es Katia? ¿Qué? Bueno, esto es ridículo. Vera, cálmate. Estoy seguro que es un malentendido. Tendremos que averiguarlo. Camarada Trofimov, es un placer. Camarada Ivanova. Qué bueno que me reconoció. ¿Cómo ha estado? No me puedo quejar, yo estoy bien. Camarada, esto es algo personal. Como ya sabe, nosotros, los leninistas, no separamos lo social de lo personal jamás, ¿verdad? Así es. La entiendo. Continúe. Me alegra que esté de acuerdo. Bueno, una amiga de mi sobrina Mariana... ¿usted ha oído hablar de ella? Sí, la actriz. Sí, ella es actriz. Katia Panova. Sí, claro. La esposa del desertor. El escándalo de su esposo no tiene que ver con ella. La pobre fue víctima de un error de un hombre. ¿Pero no sabe dónde está ella? Actualmente se encuentra en un hospital psiquiátrico, pero será mejor que sea tratada en casa. Esa no es nuestra decisión. Ella podría buscar especialistas. Creo que su solicitud será declinada. Ya lo sabe. Sí. Pero sigue bajo la dirección de psiquiatras. Son instancias A importantes. usted lo llamo directo, no a las instancias. Vera Ivanova, esto está fuera de mi competencia. ¿Camarada se niega a ayudarme? Desde luego que no. Estepa, ¿lo estás oyendo? ¿Se niega a ayudarme? Vera Ivanova, veré qué se puede hacer. Ah, es decir que pondrá esto ante la gente correcta. Le daré asistencia. Sí, hay que darle asistencia. Haré lo que pueda, desde luego. Lo prometo. Estoy muy agradecida, Anatoly, querido. Hasta luego. Hasta luego. Un favor, no la vuelvas a comunicar. Небо, небо, я в твоих руках. Небо, Trabaja. небо, мне до неба только шаг. Небо, небо, не бояться ничего. Небо, 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 я люблю его. Небо, ты меня прости, небо, я к нему хочу уйти. Небо, не могу понять всего. Небо, мне не небо без него. ¿Igor te hizo esto? Dina, ¿qué quieres? ¿Quieres presumir tu triunfo? Lo hubiera hecho en otro tiempo, pero ahora toda mi alma duele, como la tuya. Estoy mal. Entre nosotras, nunca habrá nada en común, jamás. Entre las dos hay un enemigo en común.
Znirev. Él solo me usó. Me tiró como trapo. Felicidades. Es que fui yo quien le sugirió a Igor derrocar al camarada Krotsky y tomar su lugar. Sugerí plantar documentos a Félix, comprometiéndolo. Pero decidieron usarte a ti en su lugar. En Londres le enseñó fotos a Félix, del alemán tocándote. Y le sugirió que le eras infiel. Félix decidió quedarse en Londres. Y el accidente en Londres de Félix también fue su plan. Zorra. Eres una zorra. ¿Para qué me dices todo esto, eh? Solo quería que supieras la verdad. ¿Solo querías que lo supiera todo? ¿Y por qué ahora tan amable, eh? ¡Entiende que por tu culpa Félix está muerto, zorra! ¡Eres veneno! ¡Maldita seas! ¡Entiendes! ¡Te odio! ¡Te odio! Gracias. ¿Cuántas semanas? Nada de eso. Algo me hizo mal. ¿Acaso parezco estúpida? Soy enfermera. Tú sabes que las drogas que te damos pueden matar al bebé, porque son muy fuertes. Yo no soy tu enemigo. Solo quiero ayudarte. Todos se darán cuenta muy pronto. Si la jefa Alexa se entera de este embarazo, matará al bebé. Un bebé va a nacer. Un bebé va a nacer aquí. Un bebé. Así que nuestra paciente está embarazada. Un bebé va a nacer aquí. Bien. Sí, un bebé. Cálmate, cariño. Todo está bien. Cálmate. ¿A dónde? ¿Te puedes ir? ¿Bebé? Sí, ve. ¿Bebé? Ve. Ay. Buenas tardes. Habla la jefa del hospital psiquiátrico, Alexa Ivanova. Comuníqueme con el camarada Znirev. Gracias, espero. Sí, hola. Me pidió que informara de Panova. Tengo noticias. Katia está preñada. ¿Cuáles son sus órdenes? Jefa Alexandra, ¿quién es la doctora aquí? ¿Usted o yo? Solo tome una decisión. Claro que aborte. No podemos permitir que nazca un bastardo extranjero en el país. Hasta luego. Oiga muy bien. Ahora da otra vuelta y mantente derecha. Y mueve la cadera. Muy bien. Casi llegas. Da la vuelta, mira al frente. ¡Ah, qué belleza! ¡Adito! A la casa de modas. Así es, mantente. Ajá. Así. Ahora camina hacia mí. Eso es. Ay, tienes mucho talento. ¿Sí? Así, mi amor.
Lárgate. Es tu bebé. Lárgate. Aquí. ¡Alguien quítalo, por favor! Mira. Es tu bebé. Así de pequeño es. Es pequeño tu bebé. Muy pequeño. Mira. Es pequeñito. Me gusta. ¿Crees que vas? ¿Me llamó? Sí, toma asiento. ¿Tienes algo que decirme? No. Julia, querida, yo aprecio tu trabajo. Eres una enfermera muy profesional. Muchas gracias, compañera Alexandra. ¿Por qué no viniste a decirme que Katia Panova está embarazada? Yo solo quería hacerle una prueba antes de venir a decirle. Estar segura. Quiero que entiendas que tu afecto personal puede interrumpir tu camino a un mejor empleo aquí. Lo entiendo. No hagas una tontería. Haz los análisis. Y me reportas. De inmediato. Vaya, ¿cómo te has sentido hoy? Perfecto. Maravilloso. Me dijeron que ayer intentaste escaparte. Solo quería tomar un poco de sol. Eso no está mal. Pero tenemos una hora fija para eso. De acuerdo, olvidaremos ese incidente. Julia, necesitamos que firme este documento. ¿Qué es este documento? Solo dice que tú entiendes las razones por las que fuiste hospitalizada. No estoy dispuesta a firmarlo. No necesito ningún tratamiento. Solo entiende. No debes dar a luz. Eso solo empeorará todo. Sobre todo en tu estado mental. ¿Usted tiene hijos? Desde luego. Espero que tengan una muerte horrible. Julia, está lista para abortar. ¡No! 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 Верните мне меня, я больше не играю. Верните мне меня, зачем я вам такая? Верните мне меня, хотя бы по частицам, пока не до конца. Меня склевали птицы из частей, да в целое себя я снова сделаю. Верните мне меня, я все равно сломалась. Верните мне меня,
пока чуть-чуть осталось. Верните мне меня, хотя бы попрощаться. Оно ни до кого не может достучаться. Его нужно убедить, чтоб опять хотела жить. La operación fue llevada a cabo. Hice todo lo que usted ordenó. Hiciste bien, Julia. Dios, apiádate de mí. Duérmete, mi niño, duerme ya. Aquí está tu madre y te cuidará. Duerme, mi niño, duerme ya. Ya no tengas miedo, mami te arrullará. Duerme, duerme, mi bebé. Duerme, duerme, duerme ya. Aquí yo te cuidaré. Duerme, mi niño, duerme ya. Aquí está tu madre y te cuidará. Duerme, mi niño, duerme. Ya no tengas miedo. ¿Qué haces? ¡Ya basta! ¡Calma! ¿Qué te pasa? ¡Estás embarazada! ¡Basta! ¡No hice el aborto! ¡Los engañé a todos! ¿Me escuchas? ¡Basta! ¿Me escuchas? Solo te di un sedante. ¡El bebé está vivo! ¡Estás embarazada! Por favor, cálmate. Tu bebé está vivo. ¿Me escuchas? No te miento. Por favor, baja. Quítate esa cosa. Baja despacio, con cuidado. Tranquila. Tranquila. Todo va a estar bien. Tranquila. Ven aquí. Baja. Baja, con cuidado. Eso es. Tranquila. Tranquila. Ven, dame la mano. Ven. Con cuidado. Eso. Vas a estar bien. Yo te sacaré de este lugar. Eres hermosa. Todo va a estar bien. Tú y tu bebé van a estar muy bien. Tranquila. Yo te cuidaré. Yo te sacaré de aquí. Verás que todo está bien. Eso es. Qué gusto verte, Sergei Bobich. Hola. Ya pasó mucho tiempo desde que viniste a verme. ¿Cómo te sientes? Katia me cuidó tanto que me hubiera levantado aún ya muerto. Increíble. Bueno, ¿qué hacemos en la puerta? ¿A qué se debe? Quiero hablar acerca de mi tía. Ah,